La mayoría de las personas no se sienten abrumadas porque su vida se esté desmoronando. Se sienten abrumadas porque su mente no tiene nunca un instante de descanso. Aparece un problema y de pronto se convierte en el centro de todo. Lo repasas mentalmente mientras te cepillas los dientes, lo llevas contigo a cada conversación. Te acuestas por la noche y das vueltas a las mismas ideas una y otra vez, con la esperanza de que, si piensas lo suficiente, la claridad surja por arte de magia. Pero no sucede, porque pensar más no es lo mismo que pensar con claridad. No pierdes energía por el problema en sí, la pierdes porque tu atención queda atrapada en él. Cuando la mente se fija obsesivamente en lo que va mal, poco a poco olvida cómo avanzar. La emoción toma el control, la perspectiva se estrecha y hasta las decisiones más simples empiezan a sentirse pesadas. Si alguna vez te has sentido mentalmente exhausto sin haber hecho ningún esfuerzo físico, si alguna vez has notado cómo un solo asunto sin resolver drena tu motivación para todo lo demás, si alguna vez te has dicho, sé lo que debería hacer, y aún así te has sentido paralizado, este audiolibro es para ti. No porque estés roto, no porque te falte disciplina o inteligencia, sino porque nadie te enseñó a gestionar tu enfoque cuando la vida se complica. Esto no es una charla sobre pensamiento positivo, no trata de ignorar los problemas ni de fingir que todo está bien. Y desde luego no se trata de obligarte a sentirte motivado, se trata de entrenar la mente a responder de otra manera, porque hay una verdad que casi nadie se detiene a cuestionar. El problema rara vez es la verdadera amenaza. La amenaza es la forma en que tu mente reacciona ante él. Una mente que permanece anclada en los problemas se contrae, se tensa, se vuelve más pequeña, más débil, más indefensa con cada pensamiento repetido. En cambio, una mente entrenada a buscar soluciones se expande, recupera el control, pasa de la reacción emocional a la acción deliberada, y ese cambio lo transforma todo. Cuando te concentras únicamente en lo que está mal, tu sistema nervioso permanece en alerta. El cuerpo se prepara para el peligro en lugar de para el movimiento, y la claridad desaparece. Pero cuando diriges la atención hacia lo que puede hacerse a continuación, aunque sea algo pequeño, el sistema se calma, la respiración se vuelve más lenta, el pensamiento se afina y el impulso regresa, de forma silenciosa y constante. Este audiolibro está diseñado para guiarte de nuevo hacia ese estado. Durante los próximos 60 minutos no se te pedirá que resuelvas toda tu vida, no se te pedirá que hagas cambios drásticos ni que te impongas metas irreales. Se te pedirá algo mucho más poderoso. Aprenderás a interrumpir los bucles mentales que te mantienen atrapado. Aprenderás a separar los hechos de las historias que tus emociones construyen a su alrededor. Aprenderás a recuperar claridad cuando tus pensamientos se sienten saturados y ruidosos. Y lo más importante, aprenderás a entrenar tu mente a moverse hacia las soluciones en lugar de alimentar los problemas. Porque la claridad no es algo que se espera, es algo que se practica. Y cuando la mente se aclara, la acción se vuelve simple. No fácil, pero simple. Al final de este audiolibro, no sentirás que la vida ha dejado de presentar desafíos, pero sí te sentirás más estable, más centrado, más capaz de afrontar los problemas sin quedar absorbido por ellos. Aquí es donde la calma reemplaza al caos, donde el enfoque sustituye a la sobrecarga mental, donde dejas de preguntarte por qué están ocurriendo las cosas y empiezas a decidir
qué hacer a continuación. Comencemos. Capítulo 1. Los problemas no son el enemigo. La mayoría de las personas tratan los problemas como amenazas, algo que hay que temer, evitar o eliminar antes de poder volver a sentirse en calma. Pero esa creencia genera, silenciosamente, más daño que el propio problema. Un problema no es un enemigo, no llega para castigarte, llega para revelar algo sobre tu entorno, tus hábitos, tus decisiones o tu forma actual de pensar. El verdadero peligro comienza cuando la mente confunde la presencia de un problema con la señal de que hay algo malo en ti. Cuando eso ocurre, la claridad se derrumba. En lugar de ver la situación tal como es, la mente reacciona emocionalmente. La tensión aumenta, los pensamientos se aceleran y el problema empieza a sentirse más grande, más pesado y más personal de lo que realmente es. Aquí es donde la mayoría de las personas queda atrapada. No luchan porque el problema sea irresoluble, luchan porque fusionan el problema con su identidad. Piensan, esto no debería estar pasándome a mí, o si fuera más inteligente, más fuerte o más disciplinado, esto no existiría. En ese instante, el problema deja de ser información y se convierte en un juicio. Pero los problemas nunca estuvieron destinados a ser juicios. Son señales. Señales de que algo necesita atención. Señales de que algo necesita ajuste. Señales de que existe una distancia entre donde estás y donde quieres estar. Nada más. Cuando se elimina la emoción de la ecuación, los problemas se vuelven neutrales, no cargan significado, no atacan tu valor personal, simplemente señalan. Sin embargo, la mayoría de las mentes no están entrenadas para verlos así. Desde la infancia, se nos condiciona a asociar los problemas con el fracaso. Los errores implican castigo, la dificultad implica debilidad, el esfuerzo implica que vas retrasado. Por eso cuando los problemas aparecen en la vida adulta, presión financiera, tensiones en las relaciones, incertidumbre sobre el rumbo, el sistema nervioso reacciona como si hubiera un peligro real. El cuerpo se tensa, la mente entra en modo defensivo, y en lugar de preguntarse ¿qué me está mostrando esto?, se pregunta ¿cómo hago para que esto desaparezca? Ese cambio lo altera todo. Cuando el objetivo pasa a ser escapar de la incomodidad, en lugar de comprenderla, el pensamiento se estrecha. Te apresuras, sobreanalizas, repites los mismos escenarios sin llegar a ninguna resolución. Por eso los problemas resultan agotadores, no porque exijan esfuerzo, sino porque la resistencia emocional consume energía. Un problema observado con calma requiere mucha menos energía que un problema resistido emocionalmente. Piénsalo con atención. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación. Una se siente abrumada, ansiosa y paralizada. La otra se siente enfocada, estable y decidida. La diferencia no es la inteligencia, no es la confianza, no es la suerte. Es la interpretación. Una ve el problema como una amenaza a su estabilidad, la otra lo ve como una situación que requiere una respuesta. Una se repliega, la otra avanza. Este audiolibro se apoya en un principio simple, pero a menudo ignorado. Un problema no controla tu estado, lo controla tu relación con él. Cuando tratas los problemas como enemigos, luchas contra ellos emocionalmente. Cuando los tratas como datos, trabajas con ellos de manera estratégica. Y la estrategia siempre supera a la emoción. Aquí comienza la claridad. Un problema es información no procesada. Existe porque algo aún no ha sido atendido, ajustado o decidido.
Cuando lo ves así, la carga emocional se debilita. En lugar de decir, esto está arruinando mi vida, dices, esto señala algo que necesito gestionar. Ese pequeño cambio crea espacio entre el problema y tu reacción, espacio entre la emoción y la acción, espacio para que la claridad regrese. La mayoría de las personas nunca crea ese espacio, reaccionan inmediatamente, entran en espiral, asumen urgencia donde no la hay, pero la urgencia suele ser una ilusión creada por la emoción. El pensamiento claro comienza cuando reduces la velocidad del momento, no ignorando el problema, sino negándote a permitir que secuestre tu sistema nervioso. Cuando aparece un problema, tu primera tarea no es resolverlo, tu primera tarea es estabilizar la mente, porque una mente inestable no puede producir soluciones limpias. No necesitas respuestas inmediatas, necesitas calma. La calma te permite ver opciones, te permite priorizar, te permite decidir qué es lo que realmente importa. Sin calma, todos los problemas parecen igual de urgentes, y cuando todo es urgente, nada se resuelve. Por eso el control emocional no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Una mente entrenada no niega la incomodidad, la observa, nota la tensión en el pecho, los pensamientos acelerados, el impulso de reaccionar, y en lugar de obedecer esas señales, se detiene. Esa pausa es poder. En esa pausa, el problema recupera su tamaño real, se vuelve manejable, se vuelve específico, se vuelve trabajable. La mayoría de los problemas no son enormes, solo lo parecen cuando se los mira a través de la distorsión emocional. Cuando la emoción retrocede, la realidad se vuelve más nítida. Entonces empiezas a hacer mejores preguntas. ¿Qué parte de esto está bajo mi control? ¿Qué decisión he estado evitando? ¿Qué acción, si la tomara, reduciría esta tensión aunque fuera un poco? Estas son preguntas orientadas a la solución y no pueden surgir cuando la mente está ocupada defendiéndose. Este capítulo no pretende minimizar tus desafíos, pretende reformular tu relación con ellos. No necesitas una vida sin problemas, necesitas una mente que no se derrumbe cuando los problemas aparecen. Cuando dejas de tratar a los problemas como enemigos, dejas de desperdiciar energía luchando contra la realidad. Rediriges esa energía hacia el movimiento, y el movimiento, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, restaura la confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás paralizado. En los próximos capítulos aprenderás a fortalecer esta capacidad, a evitar que las reacciones emocionales nublen tu pensamiento, a ver los problemas con claridad en lugar de tomarlos como personales. Por ahora, recuerda esto, los problemas no son el enemigo. Una mente no entrenada sí lo es, y en el momento en que dejas de luchar emocionalmente con el problema, das el primer paso hacia la verdadera claridad. Capítulo 2. ¿Por qué tu mente ama los problemas? Puede sonar extraño escucharlo, pero cuando tu mente se aferra a los problemas, no está intentando ayudarte, está intentando protegerte. Comprender esto cambia por completo la forma en que observas tu propio pensamiento. La mente humana evolucionó para detectar peligros, no para generar claridad. Mucho antes de que existieran la comodidad y la estabilidad, la supervivencia dependía de una habilidad por encima de todas las demás: detectar lo que podía salir mal. Ese cableado sigue ahí. Por eso, cuando aparece un problema, tu mente no se pregunta si obsesionarse con él es útil, se pregunta si le resulta familiar. Y lo familiar, incluso cuando es incómodo, se siente más seguro que la incertidumbre.
Esta es la razón por la que los problemas se vuelven tan pegajosos. Tu mente regresa a ellos una y otra vez, no porque la repetición resuelva algo, sino porque la repetición crea la ilusión de control. Si sigues pensando, te sientes ocupado. Si te sientes ocupado, te sientes implicado. Y si te sientes implicado, tienes la sensación de estar haciendo algo, aunque en realidad nada esté cambiando. Esta es una de las trampas mentales más engañosas. Pensar en exceso parece productivo, preocuparse parece responsable, repetir escenarios parece preparación. Pero nada de eso garantiza avance. De hecho, muchas veces lo impide. Tu mente prefiere los problemas porque los problemas son territorio conocido. Las soluciones, en cambio, exigen movimiento, exigen decisiones, exigen la posibilidad de equivocarse, y la incertidumbre incomoda el sistema nervioso. Así que la mente elige la opción que percibe como más segura, quedarse en el problema. Es por eso que puedes ver con total claridad qué está mal en tu vida y aún así tener dificultades para actuar. Ver los problemas no exige valentía. Actuar sobre las soluciones, sí. Otra razón por la que la mente ama los problemas es la recompensa emocional. Los problemas ofrecen un punto de anclaje para las emociones. La frustración, la ira, el miedo y la decepción necesitan un objetivo. Un problema se los proporciona. Sin darse cuenta, muchas personas acaban emocionalmente invertidas en sus problemas. Hablan de ellos, los revisitan, construyen relatos alrededor. Con el tiempo, el problema se convierte en parte de su identidad. Ya no son alguien que atraviesa un desafío, se convierten en alguien que vive una situación difícil. Esta identidad es sutil pero poderosa. Una vez que el problema forma parte de quién eres, soltarlo se siente como perder una parte de ti. Y así, la mente se resiste a la resolución, no de forma consciente, sino silenciosa. Es por eso que algunos problemas se prolongan mucho más de lo necesario. La mente dice, al menos conozco este dolor. Una mejora desconocida se siente más arriesgada que una incomodidad familiar. También hay una razón biológica detrás de este patrón. Cuando te concentras en los problemas, el cerebro libera hormonas de estrés. Estas hormonas afinan la atención a corto plazo, hacen que todo parezca urgente e importante. Esa intensidad química engaña a la mente, haciéndole creer que algo significativo está ocurriendo. Pero una exposición prolongada al estrés bloquea el pensamiento de nivel superior. La creatividad disminuye, la perspectiva se estrecha, las opciones desaparecen. Así, el mismo estado al que entras para resolver el problema es el estado que hace más difícil ver soluciones. Esta es la paradoja. La mente regresa a los problemas para sentirse preparada, pero cuanto más tiempo permanece ahí, menos capaz se vuelve. Otro patrón importante es el de la narración. A la mente no le gustan las historias incompletas. Cuando aparece un problema, intenta explicarlo inmediatamente. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué significa? ¿Qué pasará después? Estas preguntas no son neutras, están cargadas de supuestos. En lugar de observar la realidad, la mente crea un relato para darle sentido a la incertidumbre. Y una vez que el relato existe, la mente lo defiende. Si la historia es negativa, el problema parece permanente. Si la historia es dramática, el problema parece abrumador. Si la historia es personal, el problema se siente como un veredicto sobre tu valor. Y ahora la mente tiene todavía más razones para quedarse fijada en él. Porque cuestionar el problema implicaría cuestionar la historia, y cuestionar la historia implicaría admitir que quizá no sea cierta. Esto requiere conciencia.
La mayoría de las personas nunca se detiene lo suficiente como para notar este proceso en marcha. Asumen que sus pensamientos son factos, asumen que sus reacciones emocionales reflejan fielmente la realidad. Pero los pensamientos son hábitos, y los hábitos pueden entrenarse. Cuando entiendes que tu mente se siente atraída por los problemas por condicionamiento, no por sabiduría, dejas de confiar ciegamente en cada pensamiento que exige tu atención. Dejas de preguntarte ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué gana mi mente quedándose aquí? Esa sola pregunta debilita el bucle, porque en el momento en que ves la fijación como un patrón y no como una necesidad, la elección regresa. Ya no estás luchando contra tu mente, la estás observando, y la observación crea distancia. Este capítulo no trata de culpar a la mente. La mente está haciendo lo que la fue entrenada, pero ya no vives en un entorno en el que la detección constante de amenazas te sirva. Vives en un mundo donde la claridad, el criterio y la toma de decisiones serena importan más. Eso significa que el viejo programa necesita actualizarse. No necesitas eliminar los problemas de tu vida, necesitas dejar de permitir que tu mente los trate como si fueran su hogar. La próxima vez que te descubras dando vueltas sobre el mismo asunto, detente y recuerda esto. Tu mente no está pidiendo una respuesta, está pidiendo certeza. Y la certeza no surge de pensar más, surge de la acción deliberada. En el próximo capítulo aprenderás a romper este ciclo separando los hechos de las historias que tu mente les añade, porque cuando la historia se disuelve, el problema pierde su garra emocional, y cuando ese garra se afloja, la claridad vuelve a tener espacio. Capítulo 3. Separar los hechos de las historias. La mayor parte del sufrimiento mental no proviene de lo que sucede, sino de lo que tu mente dice sobre lo que sucede. Esta distinción es sutil, pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Un hecho es neutro, la historia es emocional. Un hecho es algo que puede registrar una cámara o escribirse sin interpretación. La historia es el significado que tu mente le atribuye a ese hecho. Y la mente atribuye significado de manera instantánea. Algo sale mal, un mensaje no recibe respuesta, un plan se desmorona, se comete un error. El hecho es simple, pero la historia es ruidosa. La historia dice, esto siempre me pasa a mí. La historia dice, me estoy quedando atrás. La historia dice, esto demuestra que no soy suficiente. Y de pronto, un acontecimiento pequeño se convierte en una carga pesada. Aquí es donde la claridad desaparece. Cuando los hechos y las historias se fusionan, el pensamiento pierde precisión. Dejas de responder a la realidad y empiezas a reaccionar a una interpretación. La mayoría de las personas no se da cuenta de que esto está ocurriendo, porque las historias se sienten verdaderas. Llegan envueltas en emoción, urgencia y familiaridad, pero verdad y familiaridad no son lo mismo. La mente cuenta historias para protegerse de la incertidumbre. Prefiere explicar algo rápidamente, aunque sea de forma inexacta, antes que permanecer en el no saber. Por eso rellena vacíos, asume intenciones, predice resultados, exagera consecuencias. Y como estas historias surgen con rapidez, parecen automáticas. Pero automático no significa preciso. Aquí está la disciplina que lo cambia todo. Aprender a detenerte el tiempo suficiente como para separar una cosa de la otra. Primero el hecho, después la historia. Vamos a ralentizarlo. Un hecho responde a la pregunta, ¿qué ocurrió? Nada más. Una historia responde a la pregunta, ¿qué significa esto sobre mí, sobre mi futuro o sobre mi valor?
El problema es que la mente trata la segunda respuesta como si formara parte de la primera. Cuando eso sucede, la emoción toma el control. Te sientes ansioso no por el hecho, sino por la historia. Te sientes desanimado no por la situación, sino por el significado que le has atribuido. Y mientras la historia no se cuestione, el sentimiento se siente justificado. Por eso la gente dice, no puedo dejar de sentirme así. Y es cierto, mientras la historia permanezca intacta, el sentimiento también lo hará. La claridad comienza cuando cuestionas la historia, no el hecho. No discutes con la realidad, investigas la interpretación. Esto no es negación, es precisión. Cuando separas los hechos de las historias, los problemas recuperan su tamaño real. No porque desaparezcan, sino porque dejan de cargar con un peso innecesario. Aquí hay una práctica sencilla. Cuando algo provoque una reacción emocional intensa, detente y escribe exactamente lo que ocurrió. Sin adjetivos, sin explicaciones, solo detalles observables. Eso es el hecho. Luego escribe todo lo que tu mente está diciendo al respecto. Todas las suposiciones, todas las predicciones, todas las conclusiones. Eso es la historia. La mayoría de las personas se sorprende la primera vez que hace esto. Descubren cuán poco de su estrés proviene de la realidad y cuánto proviene de la interpretación. La historia suele incluir palabras como siempre, nunca, todos o nada. Son señales de distorsión. La realidad es específica. Las historias son amplias. La realidad está anclada. Las historias son dramáticas. Una vez que ves la historia con claridad, recuperas margen de maniobra. Puedes hacer mejores preguntas. ¿Es esta la única explicación posible? ¿Es la más útil? ¿Le hablaría a otra persona de esta manera? Estas preguntas no eliminan los problemas, eliminan la exageración. Y la exageración es lo que agota la energía. Otro punto importante. Las historias se sienten personales. Los hechos no. En el momento en que oyes pensar, esto dice algo sobre quién soy, has salido del hecho y has entrado en la narrativa. Eso no te hace débil, te hace humano, pero sí significa que la claridad requiere entrenamiento. Una mente entrenada no suprime las historias, las reconoce. Dice, esto es mi mente intentando dar sentido a la incertidumbre. No, esta es la verdad absoluta. Ese cambio crea distancia emocional. La distancia crea calma. La calma crea opciones. Sin esa distancia, cada problema se siente como un veredicto. Con ella, los problemas se convierten en tareas. Esta es la diferencia entre el pensamiento emocional y el pensamiento estratégico. El pensamiento emocional pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? El pensamiento estratégico pregunta, ¿qué información hay aquí? Uno drena poder, el otro lo restaura. No necesitas impedir que tu mente cuente historias, necesitas dejar que esas historias dirijan tu vida. Cuando separas los hechos de las historias, recuperas autoridad sobre tu atención. Dejas de alimentar estrés innecesario, dejas de reaccionar a futuros imaginados. Dejas de discutir con interpretaciones que nunca fueron verificadas. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, y la precisión es una forma de fortaleza serena. A medida que sigas escuchando, empieza a notar con qué frecuencia tu mente mezcla hechos e historias sin pedir permiso, no para juzgarla, solo para observarla. La conciencia, por sí sola, debilita el patrón. En el próximo capítulo, construiremos sobre esta base aprendiendo cómo el control emocional genera claridad mental. Porque cuando las historias aflojan su grifo, tu estado emocional se convierte en algo que puedes influir, y no en algo que te controla. Capítulo 4. El control emocional crea claridad mental. La claridad no desaparece porque te falte inteligencia.
Desaparece porque la emoción toma el mando. En el momento en que la emoción se eleva sin control, el pensamiento se estrecha, la atención se tensa, las opciones se reducen y aquello que antes parecía manejable, de pronto se vuelve abrumador. Esto no es un defecto personal, es una respuesta biológica. Cuando el sistema nervioso percibe una amenaza, real o imaginada, prioriza la supervivencia, no la comprensión, la velocidad por encima de la precisión, la reacción por encima de la reflexión. Por eso los momentos emocionales se sienten urgentes y por eso las decisiones tomadas en esos momentos suelen lamentarse más tarde. La mayoría de las personas cree que primero debe resolver el problema para poder sentirse en calma, pero el orden es el inverso. Primero debes calmar la mente para poder ver la solución. El control emocional no consiste en reprimir, no consiste en fingir que no te sientes estresado, enfadado o asustado. Consiste en impedir que esas emociones secuestren tu pensamiento. La emoción sin control convierte los problemas en emergencias. La emoción regulada convierte los problemas en procesos. Piensa en la última vez que te sentiste emocionalmente desbordado. Probablemente tus pensamientos eran repetitivos, tu cuerpo estaba tenso, tu respiración superficial. En ese estado, la creatividad se bloquea, la perspectiva desaparece e incluso los buenos consejos resultan irritantes o inútiles, no porque el consejo sea incorrecto, sino porque tu mente no está en condiciones de recibirlo. Por eso el control emocional es fundamental. Sin él, ninguna técnica funciona, ninguna estrategia se sostiene, ninguna solución parece accesible. El error que comete la mayoría de las personas es esperar a que la emoción se disipe por sí sola. Se distraen, evitan el problema, confían en que el tiempo suavice la sensación. A veces ocurre, muchas veces no, porque la emoción se alimenta de la atención. Cuanto más interactúas mentalmente con ella, más tiempo permanece activa. Cuanto más discutes con ella, más fuerte se vuelve. El control comienza con la interrupción. La primera habilidad es reconocer cuándo la emoción empieza a elevarse, no después de que haya tomado el control, sino en el instante en que comienza. Esto requiere conciencia corporal, tensión en el pecho, mandíbula apretada, respiración superficial, pensamientos acelerados. No son signos de debilidad, son señales tempranas de alerta. Una mente entrenada las percibe y se detiene. Esa pausa no es pasiva, es deliberada. Dejas de intentar resolver el problema, dejas de repetir la historia, dejas de reaccionar y desplazas tu atención hacia la regulación. Ralentizas la respiración, relajas los hombros, anclas la atención en el momento presente. Puede parecer simple, pero lo simple no es insignificante. La calma fisiológica restaura el acceso cognitivo. Cuando el cuerpo se aquieta, la mente lo sigue. Por eso la calma es estratégica. Una mente en calma puede distinguir, puede priorizar, puede separar lo importante de lo accesorio. Una mente emocional no puede. Aquí es donde muchas personas se resisten. Piensan que, si me calmo, dejaré de preocuparme, o, si no me mantengo emocionalmente implicado, nada se solucionará. Pero la emoción no es compromiso. La intensidad no es eficacia. De hecho, un exceso de emoción suele bloquear la resolución. Considera esta verdad con atención. Ningún problema se resuelve en el mismo nivel emocional en el que fue creado. El estrés no resuelve el estrés, la ira no produce claridad, el miedo no genera comprensión. Solo señalan que algo necesita atención. Una vez recibida la señal, debe silenciarse. Esta es la disciplina. Sientes la emoción, la reconoces y luego reduces su volumen, no por la fuerza, sino por elección. Aquí es donde el control se convierte en empoderamiento. No estás eliminando la emoción, la estás liderando. Liderar la emoción significa decidir cuándo habla y cuándo escucha.
Cuando la emoción lidera, exige alivio inmediato. Cuando la lógica lidera, pregunta cuál es el siguiente paso eficaz. Ambas existen, pero solo una debe estar al mando. El control emocional también cambia tu percepción del tiempo. Bajo presión emocional, todo parece urgente. Sientes prisa por decidir, presión por responder, obligación de actuar de inmediato. Pero la urgencia suele ser una distorsión. La mayoría de los problemas no requieren acción inmediata, requieren acción correcta. Y la acción correcta necesita espacio. Ese espacio se crea mediante la regulación. Cuando ralentizas tu respuesta, ganas ventaja. Dejas de reaccionar a consecuencias imaginadas. Dejas de defenderte de futuros hipotéticos. Empiezas a trabajar con lo que realmente tienes delante. Eso es claridad mental. No llega de golpe. Regresa gradualmente a medida que el ruido emocional se atenúa. Y cuando lo hace, las soluciones aparecen más evidentes de lo que esperabas. No porque el problema haya cambiado, sino porque tu estado sí lo ha hecho. Este capítulo no te pide que te vuelvas emocionalmente insensible, te pide que desarrolles habilidad emocional. Habilidad significa saber cuándo implicarte y cuándo pausar, cuándo sentir y cuándo pensar, cuándo esperar y cuándo actuar. Sin esta habilidad, cada problema se siente personal. Con ella, los problemas se vuelven técnicos, y los problemas técnicos pueden resolverse. Los problemas personalizados parecen interminables. A medida que avances, recuerda este principio. No ganas claridad empujando más fuerte, ganas claridad asentándote primero. Controla tu estado y tu pensamiento te seguirá. En el próximo capítulo construiremos sobre esto, aprendiendo cómo el pensamiento orientado a soluciones es una habilidad entrenable, no una personalidad. Porque cuando la emoción está bajo control, la mente se convierte en algo que puedes dirigir, no en algo que debes soportar. Capítulo 5. Pensar en soluciones es una habilidad. Muchas personas creen que algunos individuos son simplemente mejores resolviendo problemas. Asumen que es talento, inteligencia o confianza, y cuando ellas mismas luchan por avanzar, concluyen en silencio que hay algo que les falta. Esta creencia es reconfortante, pero falsa. El pensamiento orientado a soluciones no es un rasgo con el que se nace, es una habilidad que se entrena, y como cualquier habilidad, sigue una estructura. La mayoría de las personas nunca aprende esa estructura. Se les enseña a identificar problemas, analizar causas y explicar emociones, pero no a pasar de la confusión a la acción. Por eso, cuando aparecen los problemas, hacen lo que saben hacer. Piensan, se preocupan, analizan, esperan y confunden esa actividad mental con progreso. Pero el pensamiento en soluciones comienza donde termina la rumiación. Una mente orientada a soluciones no hace preguntas distintas porque sea más inteligente. Las hace porque ha sido entrenada para hacerlo. La primera diferencia que notarás es la dirección. El pensamiento centrado en el problema mira hacia atrás. Pregunta qué salió mal. Gira en torno a la culpa, el arrepentimiento y la explicación. El pensamiento orientado a soluciones mira hacia adelante. Pregunta ¿qué puedo hacer ahora? No niega el pasado, simplemente se niega a vivir en él. Esta orientación hacia el futuro no es optimismo, es practicidad. Una mente orientada a soluciones entiende algo crucial. No puedes cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puedes influir en lo que ocurre a continuación. Ese entendimiento por sí solo reduce la fricción mental. La segunda diferencia es la escala.
El pensamiento centrado en el problema tiende a magnificar. Trata todo como grande, complejo y abrumador. El pensamiento en soluciones reduce, descompone las situaciones en las unidades accionables más pequeñas, no porque el problema sea pequeño, sino porque el progreso necesita tracción. La mayoría de las personas espera una gran solución, quiere claridad antes de actuar, certeza antes de moverse, pero la claridad rara vez llega antes de la acción, surge a causa de ella. Por eso el pensamiento en soluciones siempre comienza con un paso pequeño, no el paso perfecto, no el paso final, el siguiente paso controlable. Esto requiere disciplina. Una mente disciplinada se hace 3 preguntas ante cualquier problema. ¿Qué está bajo mi control ahora mismo? ¿Cuál es la acción más pequeña que reduce fricción? ¿Y qué puedo hacer hoy sin esperar a sentir motivación? Estas preguntas eluden el ruido emocional. No preguntan cómo te sientes, preguntan qué es posible. Y la posibilidad restaura la agencia. La agencia es el antídoto de la impotencia. Cuando das incluso un paso pequeño, tu sistema nervioso recibe una señal. No estoy atrapado. Esa señal cambia tu estado. La energía regresa, el enfoque se afila, el pensamiento mejora. Por eso la acción precede a la claridad y no al revés. Otro elemento central del pensamiento en soluciones es la tolerancia a la imperfección. Las mentes centradas en el problema buscan certeza, quieren garantías, quieren seguridad antes de moverse. Las mentes orientadas a soluciones aceptan la incertidumbre como parte del proceso. Entienden que la acción no requiere confianza, la crea. Esperar a sentirse listo es una de las formas más comunes de quedarse estancado. La disposición no es un sentimiento, es una decisión. Una mente entrenada no pregunta ¿estoy preparado? Pregunta ¿esta dirección es mejor que quedarme quieto? Si la respuesta es sí, avanza. Eso no es imprudencia, es impulso. El impulso enseña más rápido que la contemplación. Otro aspecto a menudo ignorado del pensamiento en soluciones son los límites. No todos los problemas merecen atención ilimitada. El pensamiento centrado en el problema se obsesiona, trata cada asunto como urgente e importante. El pensamiento en soluciones prioriza, pregunta ¿esto vale mi energía ahora mismo? ¿Y qué ocurre si no lo resuelvo de inmediato? A menudo, la respuesta sorprende. Muchos problemas pierden intensidad cuando se les retira atención. Se resuelven solos, se reducen o revelan que nunca fueron tan críticos como parecían. La mente orientada en soluciones es selectiva. Sabe que la atención es un recurso finito. Donde va la atención, va la energía. Donde va la energía, aparecen los resultados. Esto significa que el pensamiento en soluciones también incluye saber cuándo no actuar. A veces el movimiento más eficaz es esperar, recopilar información, permitir que las emociones se asienten. Pero esperar en el pensamiento en soluciones es intencional. Esperar en el pensamiento centrado en el problema es evasión. La diferencia es la claridad de propósito. Los pensadores orientados a soluciones también entienden la retroalimentación. No ven los resultados como veredictos, los ven como datos. Si algo funciona, lo registran. Si no funciona, ajustan. No hay dramatismo en este proceso. El fracaso no es un defecto personal, es información sobre lo que no funcionó. Cuando el fracaso deja de significar soy incapaz y pasa a significar este enfoque requiere ajustes, actuar se vuelve más fácil.
Por eso el pensamiento en soluciones se siente más sereno. Está anclado en la realidad, no en la emoción. No requiere inspiración, requiere presencia. Y la presencia cambia la forma en que se experimentan los problemas. En lugar de sentirte atacado por la vida, te sientes implicado en ella. Ya no reaccionas, respondes. Ese cambio construye confianza en ti mismo, y la confianza no nace del éxito, sino del cumplimiento. Cada pequeña acción refuerza una nueva identidad. Soy alguien que se ocupa de las cosas, no de manera perfecta, no de inmediato, pero de forma constante. Y la constancia se acumula con el tiempo. Los problemas dejan de sentirse como amenazas, empiezan a sentirse como acertijos, no porque sean fáciles, sino porque sabes cómo abordarlos. Este capítulo trata de recuperar esa capacidad. No necesitas una nueva personalidad, necesitas un nuevo proceso, un proceso que te saque de los bucles mentales y te lleve al movimiento, un proceso que sustituya el agobio por dirección. A medida que continúes, recuerda esto: no estás atrapado porque el problema sea demasiado grande, estás atrapado porque tu mente ha sido entrenada para mirar fijamente en lugar de avanzar. Entrénala para avanzar. La claridad vendrá después. Capítulo 6. Deja de hacer las preguntas equivocadas. La calidad de tu pensamiento está determinada por la calidad de tus preguntas, y la mayoría de las personas formulan preguntas que, de manera silenciosa, las mantienen estancadas. No lo perciben porque esas preguntas parecen naturales, parecen razonables, incluso parecen inteligentes, pero no conducen a ninguna parte. Cuando algo sale mal, la mente pregunta instintivamente: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre termino aquí? ¿Qué está mal en mí? Estas preguntas se sienten profundas, se sienten introspectivas, pero son trampas. Dirigen la atención hacia el interior de una forma equivocada. Invitan a la rumiación en lugar de a la resolución. Empujan a la mente hacia la explicación, no hacia el movimiento. Y la explicación por sí sola no cambia los resultados. A la mente le encantan estas preguntas porque generan una sensación de implicación sin riesgo. Puedes preguntar por qué eternamente sin tener que actuar. Puedes analizar sin fin sin comprometerte con una dirección. Por eso las preguntas equivocadas son tan peligrosas. Parecen productivas mientras drenan silenciosamente el impulso. El pensamiento orientado a soluciones comienza cuando aprendes a interrumpir este patrón, no forzando el positivismo ni suprimiendo la curiosidad, sino formulando preguntas que crean palanca. El primer cambio consiste en pasar del por qué al qué. Las preguntas por qué miran hacia atrás, las preguntas qué miran hacia adelante. ¿Por qué ocurrió esto? Te mantiene en el pasado. ¿Qué hay que hacer ahora? Te sitúa en el presente, y el presente es el único lugar donde existe la acción. Una mente enfocada en soluciones entiende algo esencial: la lucidez sin acción no transforma nada. Por eso se entrena para formular preguntas que exigen contacto con la realidad. Estas son algunas de las preguntas equivocadas más habituales. ¿Por qué no consigo ordenar mi vida? ¿Por qué todo se siente siempre tan difícil? ¿Por qué a los demás les resulta más fácil? Ninguna de estas preguntas contiene un camino hacia adelante. Invitan a la comparación, a la autocrítica y a la impotencia. Compáralas ahora con preguntas más útiles. ¿Qué parte de esto está bajo mi control? ¿Cuál es el paso más pequeño que mejoraría esta situación? ¿Qué decisión he estado evitando? Estas preguntas no son tan dramáticas emocionalmente, pero funcionan. No reconfortan al ego, activan la responsabilidad. Y la responsabilidad no es culpa, es poder.
Cuando formulas mejores preguntas, cambia tu relación con el problema. Dejas de verte como alguien a quien las cosas le suceden y empiezas a verte como alguien que responde. Ese cambio devuelve dignidad. Otra categoría de preguntas equivocadas gira en torno a la certeza. Preguntas como, ¿y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Parecen prudentes, pero paralizan. Presuponen que necesitas una previsión perfecta antes de moverte. Y la vida no funciona así. Ningún progreso significativo ocurre sin incertidumbre. Las preguntas útiles aceptan la incertidumbre como condición, no como obstáculo. En lugar de ¿y si fracaso? Pregunta ¿qué aprendería si esto no funcionara? En lugar de ¿cuál es la decisión correcta? Pregunta ¿qué decisión me haría avanzar aunque fuera un poco? El movimiento hacia adelante se corrige a sí mismo, la inmovilidad no. Una mente entrenada no busca garantías, busca dirección. Otro error sutil pero poderoso es formular preguntas cargadas emocionalmente. ¿Por qué soy así? O ¿por qué no puedo ser mejor? Estas preguntas presuponen un defecto de identidad antes de examinar los hechos. Con el tiempo, erosionan la confianza. Una mente orientada a soluciones evita las preguntas basadas en la identidad. No pregunta ¿qué dice esto de mí?, sino ¿qué me está pidiendo esto? Una debilita, la otra fortalece. Existe también una diferencia crucial entre preguntas que expanden opciones y preguntas que las reducen. Las preguntas centradas en el problema son estrechas, cierran puertas. ¿Por qué todo se está viniendo abajo? ¿Cómo lo arruiné? Las preguntas orientadas a soluciones expanden. ¿Qué opciones no he considerado todavía? ¿Cómo se vería esto si estuviera un poco mejor? La expansión crea espacio para respirar, y ese espacio es esencial para la claridad. Bajo presión, la mente tiende a formular preguntas extremas. Salta a escenarios catastróficos. Trata una dificultad temporal como un fracaso permanente. Por eso las preguntas importan tanto. O calman el sistema nervioso o lo inflaman. Preguntar, ¿qué es lo único que puedo hacer en las próximas 24 horas? Te ancla en el tiempo y en la acción. Reduce la temperatura emocional. Regresa el problema a una escala humana. No se trata de engañarte, se trata de precisión. La precisión en el lenguaje produce precisión en el pensamiento. Y la precisión en el pensamiento conduce a la acción eficaz. Una de las preguntas más importantes que puedes entrenarte a formular es ¿qué estoy evitando ahora mismo? La evitación suele esconderse tras pensamientos complejos, planificación excesiva, investigación interminable o deliberación constante. Pero la evitación mantiene vivos los problemas. En cuanto nombras lo que evitas, el problema pierde parte de su poder. Porque la evitación alimenta la incertidumbre, y la incertidumbre alimenta el miedo. La acción, aunque incómoda, restaura la claridad. No se trata de memorizar las preguntas correctas, se trata de observar el efecto que tus preguntas tienen sobre tu estado interno. ¿Te dirigen al movimiento o al estancamiento? ¿A la claridad o a la confusión? ¿A la responsabilidad o al resentimiento? No necesitas hacer preguntas perfectas, necesitas hacer preguntas útiles. Las preguntas útiles apuntan a la acción, reducen la carga emocional y respetan la realidad. A medida que avances en este audiolibro, empieza a escuchar las preguntas que tu mente formula automáticamente, no para juzgarlas, sino para reconocerlas, y entonces practica reemplazarlas por preguntas que te sirvan, que te impulsen hacia adelante, porque cuando cambias tus preguntas, cambias tu pensamiento, y cuando cambia tu pensamiento, también cambia tu relación con los problemas. En el próximo capítulo, entrenarás tu atención como un músculo para que deje de regresar siempre a los mismos problemas y empiece a sostener progreso real. Ese entrenamiento comienza con la conciencia. Capítulo 7. Entrena tu enfoque como si fuera un músculo. La concentración no es algo que se tiene o no se tiene,
es algo que se entrena o se descuida. La mayoría de las personas cree que su atención es débil por naturaleza. Culpan a la distracción, a la tecnología, al estrés o a la falta de disciplina. Pero el problema real es más simple. Nunca han entrenado su enfoque de forma intencional. La atención sigue el hábito. Donde colocas repetidamente tu atención, tu mente aprende a regresar. Por eso los problemas parecen magnéticos. Una vez que tu atención se fija en algo, la mente vuelve una y otra vez, incluso cuando no hay nada nuevo. No porque el problema lo exija, sino porque tu enfoque ha sido condicionado a alimentarlo. Una mente entrenada reconoce este patrón y trabaja con él en lugar de combatirlo. El primer paso es aceptar que la atención es finita. No dispones de energía mental ilimitada. Cada momento que pasas revisitando el mismo problema drena atención de todo lo demás. Por eso la rumiación constante resulta agotadora. No es el problema lo que cansa, sino la redirección repetida de la atención al mismo lugar mental. El entrenamiento del enfoque comienza con la observación. Observa a dónde va tu atención cuando no la diriges conscientemente. Observa qué pensamientos te atrapan sin permiso. Observa con qué frecuencia tu mente vuelve a las mismas preocupaciones. Esta observación no busca juzgar, sino revelar patrones. Y cuando ves el patrón, puedes cambiarlo. Una de las herramientas más eficaces para entrenar el enfoque es la contención. Contener significa decidir cuándo y dónde un problema puede existir en tu mente. La mayoría de las personas permite que los problemas vaguen libremente. Aparecen durante el trabajo, las conversaciones, el descanso e incluso el sueño. Una mente orientada a soluciones establece límites. Dice, pensaré en este problema a esta hora y de esta manera. Fuera de ese contenedor, la atención se redirige. Esto no es evitación, es disciplina. Sin contención, los problemas se expanden hasta ocupar todo el espacio mental. Con contención, se reducen. Una práctica sencilla es el time boxing. Eliges un período específico para pensar en un problema. Escribes, planificas, decides. Cuando el tiempo termina, la atención se desplaza. Si el problema reaparece fuera de ese espacio, te recuerdas que ya ha sido programado. Así entrenas a la mente a respetar la estructura. Otro principio poderoso es dejar de alimentar lo que no quieres que crezca. La atención es alimento. Lo que nutres se fortalece, lo que descuidas se debilita. Si alimentas pensamientos ansiosos con atención constante, se vuelven dominantes. Si dejas de alimentarlos, pierden intensidad con el tiempo. No es inmediato, pero es fiable. Muchas personas cometen el error de discutir con los pensamientos distractores, de intentar razonar con ellos o suprimirlos. Eso solo les da más atención. Una mente entrenada hace algo más simple. Nota el pensamiento y redirige la atención, sin fuerza, sin calma, del mismo modo que vuelves al texto cuando te das cuenta de que te has distraído al leer. El enfoque se fortalece con la redirección, no con la confrontación. Otro elemento clave es practicar la atención deliberada en tareas neutras. Se suele pensar que la concentración solo se entrena en trabajos intensos, pero se entrena en todo. Cuando comes, come. Cuando caminas, camina. Cuando escuchas, escucha. Cada vez que devuelves tu atención a la tarea presente, refuerzas el control. Esto construye estabilidad mental. Una mente estable es menos reactiva. No salta de pensamiento en pensamiento buscando estimulación. Permanece donde la colocas. Esa estabilidad debilita el dominio de los problemas, porque los problemas prosperan cuando la atención es incontrolada. Es importante distinguir entre enfoque y fijación. El enfoque es intencional, la fijación es automática. El enfoque sirve a un propósito, la fijación agota. Aprender a diferenciarlos es esencial. Pregúntate, ¿este pensamiento me ayuda a avanzar ahora mismo? Si la respuesta es no, no merece toda tu atención. No es evitación, es priorización. El enfoque orientado a soluciones pregunta, ¿qué merece mi atención en este momento? Y la respuesta cambia a lo largo del día. Otro desafío común es el residuo mental, cuando la atención queda parcialmente atrapada en un problema, incluso después de haber pasado a otra cosa.
Trabajas sin estar presente, descansas, pero sigues pensando. Esa atención dividida reduce la eficacia en todo. Limpiar el residuo mental requiere cierre, aunque sea mínimo. Escribe el siguiente paso, toma una decisión simple, programa un recordatorio. La mente se relaja cuando sabe que algo ha sido reconocido y situado en el tiempo. El entrenamiento del enfoque exige paciencia. Tu mente se distraerá, siempre lo hará. El objetivo no es eliminar la distracción, sino notarla antes y regresar más rápido. Cada regreso es una repetición, y la repetición construye fuerza. Con el tiempo, el espacio entre distracciones se amplía, el tirón de los problemas se debilita, tu capacidad para elegir dónde va tu atención mejora. No es espectacular, es gradual, pero es profundo, porque cuando controlas tu enfoque, controlas lo que crece en tu mente. Dejas de alimentar la ansiedad con atención, dejas de ensayar escenarios catastróficos, dejas de revivir los mismos pensamientos, y en ese espacio emerge la claridad, no como una revelación repentina, sino como un estado sostenido. Este capítulo trata de recuperar tu atención, no para volverte rígido, sino deliberado, porque a donde va tu enfoque, va tu vida. En el próximo capítulo integraremos todo explorando la identidad de una mente orientada a soluciones, una identidad que ya no colapsa bajo la presión, sino que responde con calma, dirección y propósito. Capítulo 8. La identidad de una mente orientada a soluciones. Llega un momento en el que comprender ya no es el problema. Puede que ya sepas cómo calmarte. Puede que ya reconozcas tus patrones de pensamiento destructivos. Puede que incluso tengas claro qué es lo que debe cambiar. Y sin embargo, bajo presión, sigues reaccionando de la misma manera. Esto ocurre porque el comportamiento no nace, en última instancia, del conocimiento. Nace de la identidad. Cuando aparece el estrés, no consultas técnicas. Recurres automáticamente a quien crees que eres. Por eso el cambio duradero solo ocurre cuando cambia la identidad. Una mente orientada a soluciones no se define por una confianza constante, ni por emociones siempre positivas. Se define por una postura interna frente a la vida. Esa postura suena sencilla, pero es profundamente poderosa. Soy alguien que se hace cargo. No de manera perfecta, no sin esfuerzo, sino de forma constante. Esta identidad no dice, debería poder con esto. Dice, voy a ocuparme de esto. La diferencia es sutil pero decisiva. El debería genera presión. El voy a genera dirección. La mayoría de las personas carga de manera inconsciente con una identidad moldeada por experiencias pasadas de desbordamiento. Se ven a sí mismos como alguien que se bloquea, que se paraliza, que evita o que sobrepiensa. Y una vez aceptada esa identidad, el comportamiento la sigue automáticamente. Cuando aparece un problema, la reacción es predecible. La tensión aumenta, surge la duda, la acción se posterga. No porque el problema sea demasiado grande, sino porque la identidad subyacente espera el colapso. Una identidad orientada a soluciones cambia esa expectativa. No asume facilidad, asume implicación. Esta identidad acepta la incomodidad como parte del progreso. No interpreta la dificultad como una señal para detenerse, sino como una señal de crecimiento. Esto se siente incómodo porque me estoy estirando, no porque esté fracasando. Esa interpretación, por sí sola, preserva el impulso. Otro rasgo definitorio de esta identidad es la responsabilidad sin autoataque. Una identidad centrada en el problema oscila entre la culpa y la impotencia. O todo es tu culpa o nada está bajo tu control. Ambos extremos drenan poder. La identidad orientada a soluciones se sitúa en el punto medio. No elegí todo lo que ocurrió, pero sí elijo cómo responder. Eso mantiene la responsabilidad bien anclada. No cargas con el peso del mundo, solo con lo que te corresponde. Esa claridad reduce el desbordamiento. El desbordamiento nace de una responsabilidad difusa. La claridad nace de una responsabilidad definida. Esta identidad también transforma la experiencia emocional.
El miedo sigue apareciendo, la frustración surge, la duda se presenta, pero esas emociones ya no se tratan como órdenes, se tratan como señales. Una mente orientada a soluciones escucha sin obedecer, reconoce la emoción y luego pregunta ¿qué acción está alineada con quién soy? La identidad se convierte en el ancla. Esto evita los espirales emocionales. En lugar de preguntar ¿cómo elimino este sentimiento?, preguntas ¿qué haría ahora alguien como yo? Esa pregunta corta la rumiación de raíz. Otro aspecto clave de esta identidad es la paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa. La paciencia de dar un paso sin exigir alivio inmediato. La paciencia de permitir que la claridad emerja a través de la acción, no antes de ella. Las identidades centradas en el problema exigen certeza previa, quieren garantías. Las identidades orientadas a soluciones aceptan la incertidumbre como el precio del movimiento. No esperan a sentirse seguras, construyen seguridad a través del cumplimiento. Esta identidad también cambia la forma en que se procesan los errores. Los errores dejan de ser pruebas de incapacidad, se convierten en información. Información sobre qué necesita ajustarse, sobre qué no funciona, nada más. Esto impide que la vergüenza eche raíces. La vergüenza dirige la atención hacia adentro y congela el progreso. La información dirige la atención hacia afuera y restaura el movimiento. Una identidad orientada a soluciones protege el avance a toda costa. Entiende que detenerse por completo es más dañino que elegir una acción imperfecta. Es además profundamente práctica. No romantiza la lucha, ni dramatiza la dificultad. Formula preguntas simples y concretas. ¿Qué importa ahora? ¿Qué puedo controlar? ¿Cuál es el siguiente paso razonable? Estas preguntas se vuelven automáticas porque son coherentes con la identidad. No se fuerzan, emergen de forma natural. La identidad simplifica el pensamiento. Cuando sabes quién eres, decidir resulta más fácil. También cambia la vivencia del tiempo. Una identidad centrada en el problema se siente aplastada por el futuro e intenta resolverlo todo de una vez. Una identidad orientada a soluciones vive en secuencia, un paso y luego el siguiente. Esto evita la parálisis. Dejas de preguntar ¿cómo arreglo toda mi vida? Y empiezas a preguntar ¿cuál es el siguiente movimiento correcto? Ese cambio devuelve la calma. La calma no es la ausencia de problemas, es la ausencia de resistencia interna. Una identidad orientada a soluciones reduce la resistencia. Dejas de luchar emocionalmente contra la realidad y empiezas a trabajar con ella de forma estratégica. Esta identidad se construye lentamente, no a través de declaraciones, ni de motivación, sino de repetición. Cada vez que respondes en lugar de reaccionar, la identidad se fortalece. Cada vez que asumes responsabilidad sin atacarte, se profundiza. Cada vez que actúas aún con incertidumbre, se consolida. Estos momentos parecen pequeños, pero acumulan evidencia, y la evidencia, con el tiempo, transforma la autoimagen. Dejas de preguntarte si puedes afrontar los desafíos. Empiezas a dar por hecho que lo harás, y esa suposición lo cambia todo. Te aproximas a los problemas de otra manera, te hablas de otra forma, te recuperas más rápido. Esto no significa que la vida se vuelva fácil, significa que tú te vuelves estable. La estabilidad es el verdadero objetivo, no el control de las circunstancias, sino el control de la respuesta. Una identidad orientada a soluciones no es rígida, es adaptable, se ajusta cuando es necesario, aprende rápido, avanza sin dramatismo. El dramatismo alimenta los problemas, la calma los disuelve. Al llegar al final de este capítulo, considera esto con atención. Cuando aparece un problema, ¿en quién te conviertes? ¿En alguien tenso y evasivo o en alguien centrado y comprometido? La respuesta no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene todo que ver con la identidad, y la identidad no es fija, se practica.
A partir de ahora, no estás intentando eliminar los problemas de tu vida. Eso solo genera fragilidad. El objetivo real es volverte estable en presencia de los problemas. Una mente estable no entra en pánico, no dramatiza, no se repliega hacia adentro. Se detiene, observa y responde. Esa respuesta no exige perfección, exige implicación, una decisión clara, una acción pequeña, un paso hacia adelante. Con el tiempo, esos pasos se acumulan y algo esencial cambia, tu relación contigo mismo. Dejas de verte como alguien a merced de las circunstancias y empiezas a verte como alguien capaz de manejar lo que aparece. No porque siempre sepas la respuesta, sino porque confías en tu capacidad para encontrar la siguiente. Esa confianza es la base de la calma. La calma no es la ausencia de dificultad, es la ausencia de resistencia interna. Cuando dejas de luchar emocionalmente contra la realidad, la energía se libera. Cuando la energía se libera, la claridad regresa. Y cuando la claridad regresa, la acción se vuelve más simple. No más fácil, sino más simple. Al avanzar, seguirás encontrando incertidumbre, seguirás sintiendo duda. Habrá momentos en los que tu mente querrá volver a viejos hábitos. Eso es normal. La diferencia ahora es la conciencia. Notarás cuando la atención se desvía hacia la rumiación. Notarás cuando la emoción empiece a liderar. Notarás cuando la identidad comience a encogerse. Y en ese darse cuenta, la elección reaparece. No necesitas cambiarlo todo de una vez. No necesitas aplicar cada concepto a la perfección. Solo necesitas volver a un principio. Concéntrate en lo que puedes hacer a continuación. Ese enfoque te mantiene anclado, comprometido y en movimiento. La vida no se vuelve más clara porque los problemas desaparezcan. Se vuelve más clara porque tu mente aprende a relacionarse con ellos de otra manera. Y esa habilidad siempre está disponible. Cuando te sientas desbordado, vuelve a lo esencial. Separa los hechos de las historias. Reduce la intensidad emocional. Formula mejores preguntas. Da un pequeño paso. Así se construye la claridad. En silencio, con constancia, sin dramatismo. Este audiolibro no pone fin a tus desafíos. Cambia la forma en que los enfrentas. A partir de ahora, los problemas dejan de ser algo que temer. Se convierten en algo con lo que trabajar. Y tú dejas de ser alguien que espera que la vida sea más fácil. Te conviertes en alguien capaz de pensar con claridad, aun cuando no lo es. Ese es el verdadero resultado, y es algo que puedes llevar contigo mucho después de que este audiolibro termine.